Bueno, bienvenidos a EPA. En esta oportunidad vamos a tener una charla interesante, digamos, la conceptualidad del sindicalismo de la zona de San Lorenzo, de Puerto San Martín, Timbúes, qué pasa con la industria aceitera. Para ello lo tenemos a Martín Morales, que es delegado del Sindicato de Aceiteros. Martín, bienvenido. Buen mediodía, ¿cómo andamos? Bien, Gracias bien. por la invitación. Bueno, el gremio de aceiteros tiene una gravitancia central en lo que tiene que ver, te diría, con la economía argentina, porque ustedes están dentro del corazón de la generación de las divisas que hacen que la balanza comercial esté más o menos ordenada, que ingresen los dólares. Contame un poco cómo es ser aceitero, cómo es manejarse vos desde el lado del gremialismo con empresas de la talla de Bunge, de Dreyfus, cómo trabajan con eso, porque son empresas muy importantes. Bueno, yo creo que los trabajadores ahí tenemos un desafío muy grande, digamos. Nosotros siempre decimos cuando uno va a negociar, ya sea una cuestión de salario o condiciones para el trabajador, tiene que ir preparado porque estas empresas, como bien vos decís, tienen lo mejor de lo mejor en asesores, tienen los recursos. Por eso yo por ahí hago un poco de hincapié en esto de la formación, digo que el mundo del trabajo cambió, que ha evolucionado, las empresas obviamente evolucionan, y hago mucho hincapié en esto, en la formación de los dirigentes. Cuando hablo de dirigentes hablo de los delegados, que son los que están Claro. en el pie de guerra constante con las empresas, que son los ojos nuestros, ¿no?, de la comisión directiva, y de los dirigentes también de la comisión directiva, ¿no? Hay que estar a la altura, digamos, hay que ponerse a la altura. Tocás un punto interesante, la cuestión de la formación, porque ni siquiera la formación tradicional de la escuela secundaria empezó como una mutación. ¿Qué entendés que o cuáles son los skills, cuáles son las habilidades que tiene que tener hoy un delegado o un dirigente como vos que intenta ocupar la Secretaría General del gremio? ¿Dónde tiene que poner el foco en la capacitación? Mirá, yo creo que desde muchos ámbitos, me parece. La apertura es bastante grande, ¿no? Debemos empezar si bien un gremio, todos tienen asesores, debemos empezar por las legislaciones, ¿no? Por las leyes, tienen que tener muy claro. Y después, las herramientas que hay para usar hoy en día. Hoy cambió todo. Ya no es más lo mismo. Hay herramientas que vienen, por ejemplo, por decirte, desde la OIT. Hoy la Claro. OIT tiene una agenda 2030, que habla de trabajo decente, con esto de la revolución industrial que está proclamada con la inteligencia artificial. En Europa ya se aplican políticas de empleo verde, que las mismas empresas que están acá con nosotros lo aplican en Europa, y acá por ahí tenemos que forzar esas agendas, ¿no? Pero bueno, hay muchos, como te digo, muchos tratados que Argentina adhiere, por ejemplo, a la OIT, sí. Convenio 87, 98, 190, que adhiere con jerarquía constitucional, y que creo que es muy importante esas herramientas, que las podamos arrimar a los delegados, que son los que están en el pie de la guerra siempre con las patronales, y los dirigentes de arriba también, ¿no? Porque negociar colectivamente lo hacemos todo. Me parece que viene por ahí un poco, que la formación tiene que ser en conjunto, que con trabajadores y delegados que representan a todos los trabajadores, donde armar espacios de debate, donde se pueda compartir, porque también en la preparación que tenemos que tener todos, tenemos empresas con distintos trabajadores, claro. Rangos de edades, distintas empresas con distintas, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una empresa como una envasadora que hablar de un crushing como Renova Timbúes, que es el crushing más grande del mundo, ¿no? Hay necesidades distintas, y digo, lo que viene bien, yo apunto a la formación y al debate entre diferentes plantas para entre todos poder construir y avanzar hacia adelante. Obviamente, lo que nosotros tenemos que hacer, los dirigentes que les toca estar más arriba, es abrir esos canales de diálogo, abrir esos espacios de debate y focalizar en los temas, ¿no? Sí. Y ahí me parece que usted tiene un desafío central, porque cuando hablas de la Agenda 2030, un montón de variables, por ahí se nota mucho más a la industria focalizada en la cuestión ambiental, en lo que tiene que ver con la trazabilidad de la zona de desmonte, pero muy poco se habla del capital humano, del trabajador, digamos. No es una agenda que esté instalada hoy, ni siquiera en la región nuestra. Nosotros no discutimos estas temáticas. Hemos discutido en algún momento la relación de los comités de higiene y seguridad, básicamente porque venía de un dolo, digamos, había habido un accidente grave. ¿Cómo crees que hay que instalar esa agenda? Digo, para que sea una agenda de la familia trabajadora, no solamente una agenda que salga en los diarios. No, es como te digo, yo apunto personalmente, desde mi trabajo de secretario gremial todos estos últimos 4 años, apuntar fuertemente a darle lugares de formación y, como te digo, de debate y de escucha
porque lo que mayor también tenemos que hacer los dirigentes es escuchar un poco, porque si no uno no puede dirigir sentado en un sillón. No, claro. Tiene que escuchar a los trabajadores, que son los que están todos los días, y ir instalando. Yo hablo mucho de conciencia de clase, y a eso detenete ahí. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo trabajas eso? Y yo quiero que, a ver, hay una parte muy fundamental que por ahí se ha perdido en el tiempo, en este mundo nuevo del individualismo, ¿no? La conciencia de clase, de lo colectivo, de reconocer de que somos trabajadores, o sea, el capital que tiene un trabajador es su fuerza del trabajo. Sí. No hay otra, y se lo ve cuando un trabajador se ve. Normalmente decimos hay trabajadores que se creen de otra élite, ¿no? Que suele pasar en alguna época en particular, según lo que pasa en el país, según las políticas del país o lo que le meten en la cabeza. Y después un día se encuentra despedido el trabajador y se da cuenta que no es capitalista. Sí. Que lo que es, lo único que tiene, que su único capital es la fuerza del trabajo. Y la única manera de defenderlo, no hay otra manera que colectivamente, lo demostró la historia, ¿no? Que los trabajadores unidos, yendo todos para el mismo lado y concientizando en esto, ¿no? Y ahí lo que tocabas, lo amplifico un poco más allá de la situación particular del SODEA, del gremio de aceiteros. Es decir, es un cordón industrial, por cual, digamos, la fuerza laboral es como una base de sustentación. Y esa organización no logra articularse de tal manera que haya un movimiento ampliado, no solamente el de ustedes, digo, porque hay muchas dificultades en el largo del tiempo y de la historia, donde no hay forma de articular que ese concepto de clase se entienda, digamos, porque la verdad que cuando vos lo ves en el territorio, no, a lo mejor mi impresión es equivocada, vos cómo lo ves, que no hay una articulación de dirigentes para poder llevar esto adelante. Creo que con el tiempo lo hemos perdido un poco. En algún momento, hablando del cordón industrial, funcionó una CGT de San Lorenzo. Donde en mi particular tenía algunas particularidades relacionadas con cuidar algunos intereses, pero eso es una opinión personal, ¿eh? Puede, yo... No, lo digo ni a ese momento no estaba dentro, no me animo a hablar, pero por eso te lo pero puede que sea. A ver, es un abanico amplio, o sea, lo vemos en lo que es la CGT nacional, o sea, tenemos duras críticas a lo que fueron los últimos años. Bueno, ahora tenemos un triunvirato nuevo, no le quitaremos el crédito. Sin duda, la organización de los trabajadores en su conjunto es la mejor manera, ¿no? O sea, lo fue históricamente y eso habla de lo colectivo. Creo que no hay otra manera de defenderse mejor. Sí. Que es difícil después, digamos, poner en línea ideales entre diferentes sectores, porque las realidades son distintas, es difícil. También ahí hay que trabajar mucho con los trabajadores también. Yo hablo de conciencia de clase y también digo una conciencia social también. Total. Porque hay que hablar de eso, una discusión que hay que dar entre los trabajadores, porque yo siempre digo, los trabajadores no somos turistas dentro de la sociedad. No. O sea, no solo tenemos familiares que tienen otra realidad, sino que hay también otros gremios con otra realidad. Sí, ¿no? ahí te puedo hacer un punto que siempre me llamó la atención. Por supuesto podrás tener tu punto. ¿Por qué el gremialismo arma sus propios camping, arman sus propios lugares y no se genera en esto que vos decís, che, yo quiero tener el mejor club de Puerto San Martín o San Lorenzo o Timbúes? ¿Y por qué no hay una agremiación de decir, che, tenemos un equipo de fútbol, una pileta gratis y estamos todos juntos, digamos? Y donde no hay esa división de... Porque yo entiendo que cada uno va como haciendo hubs distintos, es decir, no, el club este del centro, el club este de los aceiteros. Digo, ahí me parece que también nos debemos una parte, ¿no? Sí, ahí tiene que ver con lo que te digo, con lo social, digamos. Hay que generar una conciencia social. Sin duda, todo eso que vos me decís no dejan de ser espacios colectivos. Sí. Que es lo que no hay que perder y que con esta nueva era de la inmediatez... Yo iba a dormir al súper en Olivero, por ejemplo. Claro, ¿me entendés? Que con esta nueva era de la inmediatez, de lo líquido, yo tomo mucho un concepto de un filósofo muy contemporáneo que es Zygmunt Bauman, que habla de todo esto, de la posmodernidad, de la cuestión de todo lo líquido, ¿no? Donde las instituciones fuertes van perdiendo peso y creo que hay que apuntar eso, a que eso no pase, sí. A recuperar los espacios de debate, de hablar, de intercambiar, eso, y esos lugares son claros, es lo que vos decís, un club, es un camping, como tenemos nosotros que hemos podido inaugurar en los últimos años, el del aceitero, un lugar donde la gente, los compañeros van en familia, intercambian opiniones, largan un rato el teléfono, sí. Salen de su mundo. Nosotros apuntamos mucho a eso también, a generar todos esos, a volver a recuperar todos esos espacios colectivos
que la época que vive la sociedad los ha ido perdiendo, ¿no? Por la tecnología y muchas cuestiones más. Pero creo que hay que apuntar mucho a eso, a recuperar espacios colectivos, a recuperar espacios de debate y de escucha. Por eso yo también un ejercicio que he hecho mucho estos últimos años y que es muy bien recibido por los compañeros, es visitar a los compañeros con más frecuencia adentro de los puestos de trabajo. Claro. Ellos quieren que... Ahí hay cada ecosistema de cada planta, para decirlo de alguna manera, tiene hasta chistes particulares, digamos. Sí, sí. Cada uno decir, bueno, el chiste que hay en Bunge no es el mismo que hay en Dreyfus, lo mismo que en Vicente. Cada ecosistema, me parece que eso también hace que el dirigente entienda que hay cuestiones particulares de cada planta. Decir, bueno, exacto. Porque a lo mejor el sector de calada de una empresa no es el mismo que el otro, el de crashing tiene otros cuidados, digamos, el de higiene y seguridad distinto. Exacto. Nosotros apuntamos a que las condiciones de trabajo y seguridad y salario, obviamente, sean iguales. Pero es como decir, cada planta y veces tiene su idiosincrasia, tiene su gente que viene con una costumbre. Por ahí uno en algunos lados trata no de cambiar, pero decir, bueno, el colectivo de los trabajadores, vamos para este lado, tratemos de más o menos tener siempre para mejor, ¿no? Nada regresivo, ¿no? No, claro. Siempre, digamos, en aquella planta hay esta práctica que es mejor, bueno, usémosla acá porque es mejor para los trabajadores, para la organización. Apuntamos a eso, pero sí, sin duda, cada lugar cambia, hay empresas que son muy viejas, tienen personal de mayor edad, otras más nuevas con personal más joven, y todos hay que tratar de acercarse y escuchar para ver las necesidades de cada sector. En lo colectivo ahí vuelvo un pasito para atrás y me meto ya en el mundo corporativo y la cuestión colectiva y local. Las empresas agroexportadoras siempre tuvieron un management, o no, de estos 10 años para acá no, donde había una territorialidad. El gerente era una persona preponderante que participaba de la Cámara de Comercio, que tenía diálogo con el intendente, que tenía territorialidad, vuelvo a aclarar. Desde 10 años para acá, mi observación, las empresas fueron perdiendo esa territorialidad. Hoy hay mucho más técnicos que dirigentes empresariales al cargo de estas empresas. Digo, ¿crees que eso es una debilidad para nuestra zona? Es mi análisis, ¿eh? Yo creo que sí, pero por eso te lo pregunto a vos. Mira, no sé desde qué punto lo querés desde volver. Desde el punto de vista, decir, che, le tengo que ir a pedir a Bunge para que me ayude para el club de fútbol del barrio. Voy a Molino para que me dé una mano con esto. Decir, que haya una necesidad no solamente de análisis de número, porque hoy yo veo más análisis presupuestario por parte de un ingeniero que, che, ¿cómo está el vecino de la planta de tal? ¿Cómo vienen los caminos? Hay como yo creo que hay una mirada desde Buenos Aires. Sí, eso puede ser, o sea, pero es un poco propio del capitalismo, me parece, del egoísmo, ¿no? Yo, si me preguntás a mí, sí. El capital, muy pocas veces, los poderes económicos concentrados, muy pocas veces se preocupan por las realidades de la sociedad o de los trabajadores. Termina saliendo siempre a la fuerza y por el pedido en conjunto de los trabajadores. ¿Que ha cambiado eso que vos decís? Sí, cambió, creo que sí, que hay una mirada más a lo lejos de ellos, pero también pienso, me parece que pasó siempre de parte de ellos. Yo creo que nunca del poder económico concentrado, nunca lo vi muy comprometido con lo social, ¿no? No, comprometido en lo social no, pero tenía nombre y apellido, para decirlo de alguna manera. Yo recuerdo una vez una manifestación del sindicato de aceiteros, que estaba Pedro Rodríguez, y estaba Pablo Ferré, por nombrar a alguien, y tenían cara, eran personas, estaban en la Cámara de Comercio, y la paritaria tenía una lógica. Hoy la paritaria, vos te caíste en Buenos Aires, y es otro escenario, digamos, vos entrás a otro mundo. Sí, totalmente. En eso es distinto. Nosotros siempre aclaramos que cuando vamos a negociar una paritaria, justamente decimos esto que vos decís. Nosotros todos los días vamos al supermercado donde van los compañeros. Claro. Vamos al club donde van los compañeros. O sea, estamos en un constante dar la cara con el compañero. Entonces, por eso pedimos un poco, cuando vamos a una paritaria y demás, que no arreglamos algo, un poco de responsabilidad. Porque nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad y seriedad y damos las caras constantes con la sociedad y con los compañeros, sobre todo. Vos volvés de Buenos Aires y tenés que ver a tu compañero, Diego. Exacto. Es decir, lo que creo que socialmente esa distancia de tener que ir a negociar ustedes a Buenos Aires y con el compañero acá se va perdiendo, que Ciara es como una entelequia para muchos, nadie ni siquiera sabe qué es, ¿me entendés? Entonces yo creo que ahí es donde me parece que la referencia del compañero tuyo de la fábrica, ¿qué es Ciara? ¿Viste? Vos terminás viendo como una suprema
y es una persona, son negociadores. Exacto. Y yo creo que esa territorialidad siempre terminó afectando. Yo creo que afecta. Hoy la relación de poder se afecta porque Ciara tiene relación con medio nacional, entonces la instalación de un relato es mucho más fácil, no hay primera persona, digamos, no hay costo personal, digamos, en la toma de decisiones. Porque yo creo que Vidigoras en eso se lleva la marca, bien, es su trabajo y me parece perfecto. Pero bueno, yo creo que ahí la territorialidad es un tema clave que no lo van a poder cambiar ustedes. Lo digo en el concepto macroideológico. Yo creo que forma también parte un poco de la estrategia de ellos. O sea, eso, es que lo que es vos probable, decís, sí. Perdemos cierta cosa, pero una estrategia del poder económico, ¿no? Sí. Bueno, por eso yo creo que ustedes, los medios locales, yo soy muy defensor de la hiperlocalidad porque creo que es donde se ven realmente la deficiencia o las virtudes, digamos. Me parece que el sindicalismo y en general yo digo todo el movimiento obrero debería articularse mucho más como para contar de qué somos y qué necesidades tenemos, porque me parece que las necesidades tanto industriales no están plasmadas en ninguna agenda provincial, digamos. Hoy la única agenda es discutir si los caminos los hace uno o los hace otro. Pero en el fondo de eso hay una discusión económica, digamos. Hay una discusión de recursos. ¿Quién maneja esos recursos? Y nadie está previendo a ver cuál es para ustedes para llegar a una planta. Porque llegar a Timbúes, para los compañeros tuyos, es lo mismo que para un camionero. Obvio. Entonces, bueno, yo creo que ahí nosotros nos debemos una discusión, todos los actores sociales. Y creo que ustedes son una parte importantísima de eso. Digamos, está dentro de tu agenda de estos debates más sociales que Sí. corporativos, digamos. No, claro que sí. Por eso te digo, hablo un poco de no solo de conciencia de clase, sino conciencia social. Total. Tenemos que pensar, o sea, con esto de que vos decís de los caminos y demás, que hoy se está discutiendo mucho, quién cobra el DREI, quién no. No nos vamos a meter mucho en eso, pero digo, también en la sociedad, un Timbúes, Sí. se tiene que bancar a todos los camiones, los vecinos, los trabajadores, un Puerto San Martín lo mismo, un San Lorenzo también, que hay gran caudal. Sí. No me quiero meter en esa discusión porque no tenemos que ver, pero digo, también hay una cuestión social que ver ahí, que hoy lo pelean como algo monetario, ¿no? A ver quién va a tener esta caja. Está bien, pero te lo digo para que cae en el mundo del trabajo. Acá, San Lorenzo, más allá de que no sea aceitero. Acá San Lorenzo trabaja de 8 a 18. Los vecinos de Mosconi le dijeron, no, para mí no me va a pasar un camión a las 11 de la noche, 10 de la noche. Digo, termina afectando también la productividad, el salario, Exacto. porque termina siendo un problema. Sí. Que, no, yo me quiero hacer cargo de los caminos. Para ahí, ¿cómo resolver la cuestión social de Mosconi, por poner una calle? Sí, o lo mismo Puerto San Martín, y vamos a decir, bueno, ahí también tiene una componente de un tejido social que vive alrededor de los puertos. Exactamente. Por eso también a lo mejor hay cosas que necesitan una reparación y que bien o mal a lo mejor la dan los municipios al tener esto y demás. Bien o mal, no me quiero meter No, aquí en no una tiene discusión sentido, que tenga sentido. Estamos mal al punto ideológico del Pero hablando un poco en lo social, ¿no? Que la sociedad, como te dije, de esas ciudades se tiene que bancar todo eso. Bueno, si el municipio de esa ciudad cobra esto y lo puede devolver socialmente o hacer una reparación por otro lado al vecino, yo no lo veo mal. Pero bueno, siempre las empresas y el capitalismo discute cuestiones económicas. Bueno, ahí en la cuestión económica y el tema de la salud es otro tema importante que tiene la región nuestra. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el punto de vista del capital es muy difícil hacer un sanatorio con internación porque los costos, digamos, sería deficitario para cualquier estructura privada. Digo, y en el caso de ustedes abordaron una situación de la salud, digamos. ¿Crees que eso es virtuoso para el afiliado, para lo que ustedes están haciendo? Sí, mira, con respecto a la salud yo tengo dos puntos de vista y dos ejes a mirar, ¿no? Primero, estos últimos 4 años, como todos saben, nosotros la comisión actual que estamos, hemos hecho algo, hemos levantado lo que es el centro de salud nuestro, hemos puesto algo muy importante como una guardia pediátrica que sirvió tanto para los afiliados como para la sociedad. Todos sabemos que 50 kilómetros, 60 si querés, hay una deficiencia que tenés que terminar en la ciudad de Rosario, ¿no? Creo que eso es un punto fuerte, que algo que sirvió tanto en lo social como para los afiliados, que los afiliados lo agradecen mucho. Es un trabajo que hicimos y que hay que seguir reforzando, que tiene que continuar el centro médico y hay que fortalecerlo aún más. Y el otro punto que yo tengo, que creo que incluso empecé a cambiar un poco la mirada dentro de la fábrica, es en cuanto a la salud, porque el centro médico la gente llega cuando está enferma. Sí. Creo que hay que trabajar bastante más en la prevención, por lo menos desde el lugar donde nos toca como gremio, en los trabajadores, en la salud. Nosotros
hay muchos casos, nosotros nos encontramos, vamos a una fábrica y tengo 50 personas de ausentismo. Claro. Antes, te voy a decir la verdad, antes había una postura de gremio de decir, che, el ausentismo, digamos, la parte médica, la parte enfermo es legal, bueno, listo. Hoy yo cambié un poco la mirada. Hoy me dicen, che, hay 50 ausentismo. Bueno, ¿cómo 50? Vení. ¿50%? No, 50 ok. personas, por decirlo. No, el número de personas. me quedé. Según la planta. No hay tanto, no hay tanto ausentismo. Pero hoy yo lo cambio el relato cuando me dicen, che, hay 50 personas de ausentismo. Bueno, a ver, tráeme los últimos 2 años. ¿De qué se enfermó? ¿Por qué faltó? ¿Cuántas horas extra hizo? Claro. Porque la gente se enferma trabajando. Obvio. Y nosotros tenemos que prevenir eso. Vos vas a una descarga de vagones y vas a encontrar un montón de gente, el manguito rotador, el codo, tendinitis. Y bueno, las empresas esperan, viste, cuando ya el trabajador está todo roto, dicen, che, no tengo puesto. No tengo puesto, tenemos que ver qué hacemos ahí. Entonces hay un trabajo ahí con la salud también, que yo soy autocrítico con nosotros mismos y que hay que reforzar. Y que yo personalmente he cambiado el eje de decir, che, bueno, ¿tenés parte enfermo? Vení. Bueno, tráeme los papeles. Vamos a ver de qué se enfermó. Porque quiero ver si se enfermó acá trabajando. Porque a lo mejor tenemos que cambiar algo acá. O los tenemos que rotar o no tiene que estar tanto. Ya hay muchos, yo vengo viendo muchas cuestiones de faltas psiquiátricas. Sí, claro. Es muy fundamental la rotación. Habría que articularlo de alguna manera. Pero todos sabemos muy bien que un trabajador, por ejemplo, del peaje, encerrado en una cabinita todo el día, no dura, y en algún tiempo con muy buenos salarios y demás. Bueno, hay una cuestión que ver. Nosotros tenemos los de la balanza en esa situación, ¿me entendés? Claro. ¿Y qué pueden hacer ustedes para eso? Trabajar en conjunto con la empresa. Creo que tenemos que afianzar mucho la cuestión médica dentro de la planta. Nosotros hoy, yo tengo como idea, no tenemos, pero como idea futuro, tener un médico que trabaje puramente exclusiva para la organización de los trabajadores, un médico a elegir que milite lo mismo que los trabajadores, eso es lo muy importante, que milite lo mismo la defensa de los trabajadores, de los derechos, de la salud, y apuntar muy fuerte a trabajar dentro de los comités mixtos, que es una herramienta fundamental que tenemos, para ir mejorando todas esas cuestiones, que yo te repito, hago una autocrítica. Creo que venimos muy bien, pero creo que podemos avanzar mucho más en eso. Sí. Y creo que es sumamente importante. Yo tenía un jefe de turno, y me gusta decirlo, que decía, ustedes vienen acá con 2 manos, 2 pies, tienen que volver igual a la casa, sano y salvo. Sí, pero ahí vos tenés un concepto de llegar con los 2 miembros sanos. Pero digo, el desgaste propio de un trabajador por la edad, por el trabajo, alguien que digamos, es normal. Le pasa a un deportista de élite, ¿por qué no le va a pasar a un tipo que baja vagones, digamos, que descarga vagones? Digo, ¿ahí hay alguna metodología como kinesiología, trabajo propio, hasta el propio entrenamiento? Porque digo, alguien que está todo el tiempo con esa manipulación de fuerza debería poder estar entrenado. Digo, porque el que no conoce un pozo de noria es un lugar de confinamiento muy heavy, no es una cosa normal, un tipo que tiene un peso en un lugar de confinamiento. Digo, ahí se puede trabajar, lo pregunto desde la ignorancia, digo, ¿se puede hacer prevención también de eso? ¿Alguien que esté entrenado para hacer ese trabajo? Sí, yo creo que sí. Soy convencido que es algo que a lo mejor hay que trabajarlo con las empresas. Algunas empresas lo hacen, tenemos algunas, creo que deberíamos de tomarlo de ejemplo. Y hay que hacer un análisis profundo. Esto que vos decías de la gente de avanzada, por ahí trabajar en turno, venimos viendo muchos certificados que ya no recomiendan de cierta edad trabajar en turno. Claro. Sabemos muy bien que es una planta de proceso continuo, pero bueno, debemos cuidar la salud de los trabajadores. Habrá que sentarse a discutir esos puntos. Bueno, habrá que ver si a partir de cierta edad el trabajador puede seguir trabajando en turno o es perjudicial para la salud. Habrá que buscarle la vuelta. Creo que de salud y de seguridad, yo siempre lo digo y lo recalco mucho en las empresas. Digo, para mí la seguridad es una línea. Para un lado estamos seguros y para el otro lado no. No existe un punto donde estamos más o menos seguros. No. Entonces yo siempre le digo a las empresas, de seguridad no nos vamos a sentar a discutir porque creo que todos queremos lo mismo. Entonces no vamos a discutir. ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Pero si no estamos seguros hay que buscar la manera de que se trabaje seguro, y lo mismo con la salud, ¿no? Seguro del que vio el corte o ve el programa entero, cuando vamos a empezar a hablar de toda la empresa, hace un análisis de costos siempre. Es decir, bueno, a ver cuánto más me va a costar la idea de Morales de que no haya otro turno, o que personas de más de 50 no pueden hacer turno rotativo. Digo, ahí también hay una variable de sustentabilidad económica muchas veces desde el punto que vos le planteás.
Y creo que ahí también hay un debate donde creo que las empresas no solamente tienen que tener una visión de cuando la cosa está por suceder, sino decir, che, ¿cómo empezamos a ver el mundo del trabajo nuevo? Me parece que ahí también usted tiene una militancia y creo que las empresas en algún punto son abiertas a eso, por lo decías que la Agenda 2030 lo impone también, ¿no? Sí, creo que sí. Y creo que es un trabajo nuestro también adaptarnos a la agenda nueva, ¿no? Sí. Que no nos podemos quedar años atrás. Como te dije anteriormente, tenemos herramientas que nos da la propia Organización Internacional del Trabajo, que es esta Agenda 2030 de trabajo decente. O sea, el trabajo decente no es solo salario. No. Hablamos de condiciones, habla de salud, habla de muchos puntos y es tarea nuestra implantarlo. Porque ya esta Agenda 2030, de trabajo decente, por ejemplo, las mismas empresas que están acá hoy en Latinoamérica, en Europa ya lo aplican. Claro. Y acá, cuando se los decía, hay veces cuesta. Bueno, hay que imponérselo. Porque si ellos pueden hacer las políticas allá en Europa, acá también las tienen que aplicar. Hoy entra en pleno debate, de hecho se acaba de bajar el avión Milei y firmó el proyecto de ley de la nueva modernización laboral. Entiendo que no lo ha visto porque no lo ha visto nadie, digamos, es un proyecto bastante cerrado, pero ¿crees que la legislación laboral necesita una modernización? Mira, soy un poco crítico de varios lados. Lo primero que quiero, el primer concepto es que este gobierno nefasto de ultraderecha lo que propone primero es decir que, por ejemplo, las pymes se funden por la legislación. Yo no quiero que todos busquemos una noticia, ve qué pyme se fundió por una ley. O sea, me parece que lo que tiene el gobierno, como muchos gobiernos anteriores, hay una deficiencia que no pudieron arreglar nadie, que tiene que ver con el empleo registrado. Entonces hoy lo más fácil es decir, che, el problema tenemos empleo registrado por la legislación. De hecho, hay una noticia, un medio muy importante, donde cuando Caputo va con esta modernización laboral a la UIA, y un dirigente muy grande de la UIA se da vuelta y le dijo, ¿a ustedes quién le pidió reforma laboral? O sea, nosotros acá en la industria necesitamos créditos blandos, baja de impuestos. Nosotros, a ver, desde el sector que nos toca, nos cansamos de escuchar a quien comanda la CIARA, la Cámara, pidiendo bajas retenciones, sí. no pide reforma laboral. Y sin defenderlo a ellos, no quiero poner en disputa eso. Yo creo que Aceiteros ahí tuvo una conquista muy grande. Ustedes tenían mucho del capital humano tercerizado. Sí, claro. Durante muchas décadas, sí. Digamos, en más había trabajadores de la UOCRA. Bueno, me parece que ahí hubo una modernización de relación laboral, industria. Exacto, sí, creo que lo pudimos llevar adelante. Me parece que eso lo hicimos hasta el 2022, cuando subimos a la única comisión, también hicimos un proceso que efectivizamos muchísimos compañeros en todas las fábricas. Hubo fábricas como Terminal 6 que llegaron a 90 y pico de compañeros que pasaron a ser efectivos. La modernización, y si tiene que haber una disputa, yo no le esquivo ningún tema, pero digo, el tema es con quién te vas a sentar a discutir, ¿no? No creo que el gobierno nacional sea el actor conveniente para los trabajadores para discutir una reforma regresiva, porque la reforma es totalmente regresiva, en todo sentido. Si bien hay un borrador, lo hemos visto un poco, pero no hay un punto a favor de los trabajadores. ¿Qué posición tenés sobre el COPA? ¿Crees que la igualdad de los trabajadores tiene que ver con lo salarial también? Digo, que un vigilador cobre lo mismo que un aceitero, ¿te parece que eso es una potencia o puede ser cuestionable? No, mirá, nosotros en lo que es salario, incluso nosotros cuando pedimos la paritaria, no vamos con un pedido al azar, vamos con un pedido hecho por economistas y demás. Y cuando hablamos de salario, no es el salario que merece un aceitero. Hablamos de un salario para que cubra las necesidades de los trabajadores, pero debería ser de todos los trabajadores de la Argentina. O sea, nosotros hoy en día tenemos en la Argentina muchos trabajadores que están en la pobreza, o sea, con sueldos de miseria. Es realmente penoso lo que está pasando, ¿no? El sector nuestro, los aceiteros, venimos con un ejercicio muy bien, de muchos años, bien remunerado, seguimos sosteniendo, creo que muy bien, pero bueno, cuando hablamos de salario, yo creo que todos los trabajadores merecen tener un sueldo acorde, ¿no? Para vivir bien y cubrir sus necesidades como para su familia, para ellos.
te meto en un tema un poco más espinoso. El gremio tomó una decisión orgánica, si se quiere, o semi-orgánica, de participar en la última elección por la Intendencia de Puerto San Martín. ¿Crees que es un lugar que tiene que ocupar el sindicalismo de ejecutivo, de político? Mirá, yo ahí lo que puedo decir por lo que yo escucho, ¿no? Sí. Trato de basarme mucho en lo que uno escucha y lo que puede rescatar de los delegados, de los afiliados. Y después, primero me gusta hablar de eso, ¿no? Que es lo que uno representa también a trabajadores, y después podría tener también mi opinión particular, que es muy similar, hasta idéntica, ¿no? Creo que los trabajadores en cualquier organización no quieren que los dirigentes participen en cuestiones políticas partidarias. Yo creo tenerlo claro, creo que estoy convencido, y por escucharlo a los trabajadores, que no quieren que los dirigentes participen en cuestiones partidarias, políticas partidarias. Después que los gremios históricamente siempre hicieron política, porque la organización de los trabajadores también tiene que ver algo con eso, pero me parece que la función, no hay que perder el eje, la función principal es representar trabajadores y sus intereses. ¿Por qué? Porque después, partidariamente, el gobierno que esté enfrente, si viene en contra de los trabajadores, lo tenés que enfrentar. Y vos no podés decirle a los trabajadores, no, con este vamos a ser más leve, o con este. Entonces, me parece que yo lo he dicho, que hay que despolitizar a la organización de los trabajadores. En el contexto, lo digo, despolitizar de partidariamente, ¿no? Creo que... Sí, política ustedes hacen, digamos, obviamente. Es parte. Claro, es parte, pero no, creo que no partidaria. Me parece que es algo que nos ha hecho mucho daño a nosotros y a un montón de otros gremios también. ¿Crees que la última participación de aceiteros en la elección generó un quiebre que termina con una elección en marzo? ¿Crees que es parte de eso? Y es un conjunto, pero forma parte de eso. ¿Y qué otra parte del conjunto hace que haya división interna, digamos? No, después hay diferencias de pensamiento, digo yo. No lo quiero... No lo personal, quiero, digo, ideológico. No quiero hacer una polémica de esto. O sea, cero, yo les digo a todos los compañeros que básicamente hay una diferencia de pensamiento. Creo que tiene que ver con lo generacional también. Con esto que no solo cambió el mundo de trabajo, sino los trabajadores, o sea, fueron cambiando, hay distintas generaciones, diferentes maneras de pensar. Creo que ha llevado también eso a interpretar distinto, desde la administración de recursos de los compañeros hasta esto de politizar o no. Yo digo siempre, no me quiero poner en que hay buenos y malos. No, desde ya. No me interesa esa parte. Creo que hay una diferencia de pensamientos. Por eso yo, cuando en algún momento he tenido que dar una explicación, la he dado, porque no la esquivo. Pero digo, si alguien no entendió, pregunten las veces que sea. Claro. Pero lo mío es de acá para adelante. Es construir y en conjunto con los compañeros, invitando a todos, y porque la idea es, no se puede construir sin escuchar. No. Creo que eso lo voy a repetir 1000 veces. Escuchar es un ejercicio, escuchar requiere de una interpretación, de ver qué te quiere decir el otro. Y algo que yo apunto y le digo mucho a los delegados y a los dirigentes, a todos, que hay que escuchar mucho y que hay que construir en conjunto. Esto es algo colectivo. Por eso yo apunto mucho a lo ideológico, a lo colectivo, a que el sindicato sea de los trabajadores, el sindicato de la casa de los trabajadores. No hay otra manera, tiene que ser ese lugar, y los dirigentes estamos de paso. Sí, eso es siempre, los dirigentes estamos siempre de paso. Por eso digo, la lealtad, he escuchado por ahí algunos que dicen, traidor, la lealtad nuestra es con los trabajadores y con los compañeros, ese es nuestro compromiso, eso es lo que ratificamos. No damos lealtad a los dirigentes, claro, porque los dirigentes están de paso. Pero desde afuera se ve, tuvieron una asamblea para elegir la Junta Electoral. Digamos, en la Argentina las juntas electorales de los gremios terminan a los tiros. No en general, pero terminan siendo por lo menos alguna trompada se tira al aire. Sí. Y que ustedes lo hagan en paz, que haya me parece que es también un crecimiento de toda la dirigencia en su conjunto. Sector 1, sector 2, no importa cuál es, me parece que ahí hay un consenso que los trabajadores deberían por lo menos visualizar con buenos ojos. Claro, el otro día que tuvimos la semana pasada la asamblea donde se elige donde arranca el proceso electoral, donde se elige la junta,
Primero hay un dato muy relevante para nosotros. Fue una de las asambleas más importantes en la historia de nuestro gremio. O sea, claro. por lo menos desde que tuvo la democracia, ¿no? De que volvió la democracia, te lo pueden decir quienes hace muchos años que están, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una participación masiva de los compañeros. ¿Cuántos fueron? Alrededor de 450 personas. Para nuestro gremio, la historia de nuestro gremio, una asamblea, por más que en afiliados son muchos más, la participación que hubo fue histórica y fue masiva, lo cual abre un camino, pero espectacular. O sea, de esto favorece a la democracia sindical, le da claridad al panorama. Legitimidad del ganador. Legitimidad al ganador. Abre un panorama muy, pero muy lindo. A mí me puso muy contento la participación de los compañeros, que puedan ir a expresarse y todos convencidos, de un lado o del otro. Sí, obvio. Todos convencidos, con una participación convencida y en paz, como vos decís, en otros lados, otro gremio, se pone fulera ahí. Sí. Ahí no te voy a decir que una discusión, algo, No, normal. pero en paz y a la altura los compañeros. Creo que esto le da mucha claridad al proceso electoral para adelante. Y es la idea, o sea, que sea claro. Te hago la última. El sindicalismo tiene en sus máximas expresiones nacionales dirigentes de muchos años delante de sus gremios. Y lo que se ve es que es casi unipersonal, digamos, son como decisiones muy fuertes del cabeza del gremio. Por lo que te estoy escuchando, vos tenés una construcción mucho más colectiva, mucho más hacia las bases. ¿Entendés que ese proceso tiene que continuar si te toca ser el secretario general? No, yo soy de la idea de que lo colectivo no se puede construir de otra manera. No hay otra manera. Por eso nosotros apuntamos desde el espacio que estamos armando, una lista, la agrupación nuestra, a estar cerca del afiliado, a tener una rutina y sostener en el tiempo la visita dentro de la fábrica, dentro del puesto de trabajo. Porque una cosa que yo atienda al compañero en una oficina y otra cosa que yo vaya y lo escuche y que me diga lo que me tiene que decir en el puesto de trabajo. Tienen que ocurrir las dos cosas. El sindicato tiene que estar abierto. Tiene que ser un sindicato abierto para los trabajadores y para la familia de los trabajadores. Pero hay que hacer un trabajo, como te dije, yo hice estos 4 años, y reforzarlo mucho más y sostenerlo en el tiempo, de debatir y de estar adentro con los compañeros. Los dirigentes, sostengo siempre, estamos de paso. El gremio de los trabajadores, yo le digo, hay veces hay discusiones, más hoy en la época de transitamos, le digo, muchachos, un día no vamos a estar ninguno los que estamos acá, esto va a funcionar igual. Obvio. La organización va a estar igual y los compañeros se van a organizar igual. Por eso creo que no hay nadie supremo en esto, no tiene que haberlo, sí, a lo mejor tiene que haber una voz de mando, pero no tiene que haber alguien supremo, un héroe en todo esto, no es colectivo, no hay otra manera. ¿Te sentiste cómodo? Sí. Bueno, gracias Martín. Bueno, gracias a vos. Gracias por el espacio. Rutas para la producción, puentes para conectar, infraestructura para la seguridad, con recursos provinciales, las cuentas en orden y sin corrupción. El futuro se produce con obras. Santa Fe Provincia.